Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los selectores de tensión para cuadros de control en sistemas de refrigeración y climatización. Hay que tener en cuenta que este es un dispositivo bastante versátil cuya función es la de permitir la medición de tensión o voltaje entre líneas vivas y el neutro o entre líneas vivas entre sí utilizando un solo voltímetro. Este voltímetro puede ser de tipo análogo o digital. En cuanto a los tipos de selectores, los hay los que me pueden medir entre líneas vivas entre sí y líneas vivas con neutro, y los que solamente me leen entre líneas vivas entre sí, como que estamos viendo acá en la figura. Bien, con respecto a los puntos de conexión, vamos a hablar de aquel que utiliza también la conexión neutral. Entonces podemos ver que de un lado aquí podemos ver las conexiones para la línea R, la línea S, la línea T, y aquí en este extremo la línea neutral, solamente en este extremo. Mientras que del otro lado tenemos acá las conexiones para el voltímetro. Acá arriba tenemos la V1, vean que están puenteados, entonces puedo colocarme en cualquier parte. Y aquí en la parte inferior tenemos la conexión V2. Bien, a continuación vamos a ver los puntos con continuidad en las diferentes posiciones del selector de tensión. En este caso, cuando estamos en posición off, no hay ninguna continuidad entre ninguno de los puntos. Ahora, cuando estamos en posición RN, tenemos continuidad entre el R y el V2, así como entre el N y el V1. Si estamos en la posición SN, tenemos continuidad entre el S y el V2 y entre el N y el V1. Ahora, cuando estamos en TN, tenemos continuidad entre el T y el V2, así como entre el N y el V1. Bien, vamos a retroceder. Ahora estamos nuevamente en posición off y ahora vamos a la siguiente posición, que es RS. En esta posición RS tenemos continuidad entre el R y el V2 y entre el S y el V1. Ahora en la posición ST tenemos continuidad entre el S y el V2 y el T y el V1. Y cuando estamos en la posición TR tenemos continuidad entre el T y el V1 y entre el R y el V2, como vamos a ver a continuación. Bien, en este caso vamos a medir la continuidad. Aquí tenemos todos los puntos R, S, T, N, V1 y V2. Bien, aquí tenemos nuestro equipo, nuestro multímetro. Ya lo tenemos en continuidad. Vamos a hacer las pruebas. Bien, ya estamos listos para hacer la prueba de continuidad. Vemos que cuando estamos en off, aquí no debo tener ninguna conexión o continuidad. Vean aquí, con ningún punto. Vean aquí. Bien, ahora vamos a medir las monofásicas línea con neutro. En este caso, en esta parte, el N va a estar con el V1, vean allí, y en este caso el R iría con el V2. Bien, ahora si lo colocamos en ese N, el N sigue con el V1, pero el S va con el V2. Y en el caso de TN, N sigue con el V1 y T con el V2. Bien, vamos a regresar nuevamente a la posición off. Ahora en este caso vamos a RS. En este caso, siguiendo a la lógica, R debería ir con el V2, veanlo aquí, y S con el V1. Perfecto. Ahora en ST, S con el V2 y T con el V1. Pero aquí hay algo especial. Según la lógica, T debería ir con el V2. No, en este caso T es especial, va con el V1 y R con el V2. Bien, para que tengan en cuenta que es bastante especial esta conexión. Bien, ahora vamos a ver las diferentes conexiones. En este caso vamos a hacer una conexión donde tenemos acá todas las líneas RST y la neutral. En este caso vean que tomo las líneas directamente acá desde la entrada hacia los puertos RST y N. Y tengo dos líneas que van conectadas, en este caso hacia este voltímetro análogo que tiene un rango para este tipo de tensión. En este caso, en nuestro sistema de tensión, cuando tengo tensión entre dos líneas, tengo alrededor de unos 240 voltios, por tanto tengo el rango. Bien, en este caso voy a utilizar un voltímetro digital
Entonces para esta conexión es muy similar. Vean que siempre tengo los dos cables de señales V1 y V2 que se van hacia el voltímetro digital. Aquí tengo las señales de entrada R, S, T y N, pero además en este caso tengo que alimentar al voltímetro. Entonces por eso utilizo en este caso una línea neutral y una línea viva para alimentar un 110, o algunos que pueden trabajar con 220 puedo utilizar dos líneas vivas. Ahora, en estos tipos de selectores donde solamente voy a medir la tensión entre tres líneas vivas, como la que tenemos acá, la conexión es bastante similar. Vean que aquí me están llegando las tres líneas vivas R, S y T, las salidas de señal hacia el voltímetro análogo como estamos observando. Y ahora, si utilizo un voltímetro digital, pues vean que la conexión es muy similar. Aquí me están llegando las tres líneas de señal RST, me salen las dos líneas V1 y V2 para la señal del voltímetro, y ahora tengo que dar los cables para la alimentación del voltímetro tal cual como estoy observando. Bien, ahora vamos a ver cómo es la operación acá de este tipo de selector en las diferentes posiciones. En este caso estamos en la posición off. Vemos que aquí que tenemos nuestro voltímetro en cero porque no está llegando ninguna señal. Pero cuando hago el primer giro, primera selección, en este caso R y N, recordemos que en este punto, en esta posición, tengo continuidad en el R y V2 y entre el N y el V1. Por esa razón vemos aquí que del R al V2 se pone del mismo color, haciendo la animación que estamos llegando señal, y del V1 con neutral teniendo el mismo color del neutro. Bien, ahora si vamos a SN, vemos que aquí que ya cambia el color, porque aquí ya vemos que en esta posición SN vemos que hay continuidad entre el S y el V2, veanlo aquí, y sigue teniendo continuidad entre el N y el V1. Ahora vamos a la tercera posición, que es T y N. Vemos en este caso que ahora tengo continuidad entre el T, que es color naranja, y el V2, y sigo teniendo continuidad entre el N neutral y el V1. Bien, ahora nos vamos a retroceder. Vean que cuando retrocedemos, pues vemos que nuestro dial llega a cero nuevamente. Ahora vamos a las conexiones o las posiciones de este lado. Vamos entonces a la RS. En este caso, RS tengo continuidad con el R y el V2. Mirenlo aquí, R y V2, y entre el S y el V1. Por esa razón yo tengo aquí aproximadamente ahora una indicación aproximada de 240 voltios. Bien, ahora sí, seguimos con la siguiente posición. Vemos aquí ST. Entonces en ST tengo continuidad del S con el V2, veanlo aquí, y tengo continuidad del T con el V1. Miremoslo acá. Bien, sí, manteniendo el mismo nivel de tensión. Y en este caso ahora tengo T y R. Vemos que el T está con V1, vemos aquí T, V1 y R con V2 para dar esta tensión en nuestro sistema de 240 voltios aproximadamente. Bien, y volvemos a la posición inicial, donde no hay bien señal hacia el voltímetro, y por tal razón nos va a marcar 0 voltios. Veámoslo a continuación. Bien, aquí tenemos lista de conexión, neutral, línea T, línea S, línea R, y acá abajo las salidas hacia este multímetro análogo. Muy bien, vamos a hacer las pruebas. Bien, estamos aquí en cero, en off, no tenemos marca. Vamos a R y N, debe marcar 110, 120, mírenlo allí, 102, 120. Vamos a SN, vean que es la misma tensión, 110, 120. Vemos aquí TN, igualita, la misma valor. Vamos nuevamente a off y vamos para dos líneas vivas, en este caso RS. Vean como tengo un valor de 210 aproximadamente. Vemos aquí ST, tengo un poquito más elevado, como 215, y TR tenemos aproximadamente unos 215. Vean cómo puedo medir 6 diferentes tensiones con un solo voltímetro. Bien, ya aquí colocar uno digital es la misma, prácticamente la misma conexión. Bien, hemos llegado al final de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.